Bien, tengan todos ustedes, niños, niñas, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de álgebra en la página 94, lo que corresponde a las operaciones con intervalos, utilizando números enteros, y vamos a definir las operaciones de diferencia y de complemento. Bien, vamos a empezar en primer lugar con la diferencia. ¿Qué viene a ser la diferencia? Bueno, el concepto es muy similar al que se trabaja en conjuntos, ¿no? Por ejemplo, veamos acá en el ejercicio número 1 de la página 94, acá tengo esta expresión, dice, de acuerdo con los intervalos A, abierto en -3, abierto en 4, y el intervalo B, cerrado en 0 y cerrado en 6, me piden determinar A diferencia B. ¿Pero qué significa A diferencia B? ¿Qué significa esta expresión? Cuando uno va a resolver problemas de este tipo con intervalos, A diferencia B significa, en pocas palabras, los números enteros, porque estamos trabajando con números enteros, que solo pertenecen al intervalo A. O sea, solamente deben pertenecer al intervalo A, al primer intervalo que indica la diferencia. Ah, profesor, entonces acá tendríamos que definir los elementos que solamente pertenecen al intervalo A, pero que no deben estar en B. Eso debe estar quedando bien claro. Y entonces, ¿cómo se resuelve ello, profesor? Bueno, la estrategia es igual como lo hemos trabajado en la clase anterior. Vamos a hacer la gráfica de los conjuntos, de los intervalos, y para ello ahí definimos nuestra recta numérica. Entonces vamos a definir en primer lugar el intervalo A, que es desde -3 abierto hasta 4 abierto. Entonces, ahí vamos a graficar. Utilicen el color azul, por favor, todos ustedes, con la misma estrategia de la semana pasada. Entonces, agarramos nuestro color azul y ahí está. Empieza en -3 y termina en 4 el intervalo A. Y en 3, en -3 es abierto y en 4 también es abierto, profesor. Listo, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Abierto en -3, abierto en -4, unimos. Y ahí acabamos de definir el intervalo A. Con la misma estrategia. Agarramos el color rojo, así como en la clase anterior. Ahora voy a definir el intervalo B, que empieza en 0 cerrado. A ver, profesor, que empieza en 0. Ahí está, empieza en 0. Y termina en 6. A ver, profesor. Y en 0, como ahí hemos visto, en 0 es cerrado. Ah, y en 6 también debe ser Es cerrado. cerrado. Cuando es cerrado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pintar la bolita. Listo. O sea, la estrategia, la, estra la estrategia es la misma, gracias. Es que, en la misma que en los ejercicios anteriores. Muy bien, y entonces ahí encerramos. Perfecto. Listo, profesor. Igual, se trabaja idénticamente igual. Bien, profesor. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, acá vamos a recordar un poquito para que tú tengas la idea, recordar todo lo que hemos visto. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada habíamos definido tanto la unión como la intersección. Y cuando habíamos definido la unión era toda esta región, ¿sí o no? Toda la región que está ahí, esto era la unión. Ah, sí, profesor, ¿verdad? Eso vimos la clase pasada. La unión significa juntar los dos intervalos. Bien. Profesor, pero también habíamos visto la intersección. Así es, la intersección eran los elementos comunes en ambos intervalos. Y si el intervalo es así, esta sería la intersección. Ah, tiene razón, profesor. Esta es la intersección. Los elementos comunes de ambos intervalos. 1, 2, 3. Muy bien. Pero, profesor, ¿y qué significa diferencia? Bien, recuerda lo que mencionamos al inicio. La diferencia viene a ser, por ejemplo, ahí tengo A diferencia B.
Lo que solo pertenece al intervalo A. Solo pertenece al intervalo A. ¿Y quién solamente pertenece al intervalo A? A ver, el intervalo A es de color azul, ¿no? Ese es el intervalo A. Ah, no te olvides, el intervalo A es el de color azul. Ahí lo voy a colocar para que ustedes lo vean. Todo el color azul viene a ser el intervalo A. Muy bien. Y el intervalo B sería el intervalo de color rojo. Vamos a colocar ahí para que tú lo aprecies. Ah, todo el color rojo es el intervalo B. Pero cuando te dicen A diferencia B, solamente vas a pintar la región que corresponde a los elementos que solo pertenecen al intervalo A. Es decir, pintamos solamente esta región. Ah, profesor, esa es la región de la diferencia. Los que solo pertenecen al intervalo A. Entonces, mira lo que vamos a trabajar a continuación. Vamos a definir dónde empieza el intervalo A, los que solo pertenecen a la región pintada. Profesor, empieza en -3. Ajá, empieza ahí en -3. ¿Y dónde termina? Termina en 0. Cero. Perfecto, profesor. Mira, claro, los que solo pertenecen al intervalo A empiezan en -3 y termina en 0. Pero ahora vamos a ver qué símbolos deben corresponder. Préstame atención acá. Acá sí me presta mucha atención. Observa que el -3, en -3 está definido en el intervalo A. Entonces, como el -3 en A es abierto, en -3 en A coloco abierto. ¿Por qué? Porque no interviene para nada el intervalo B. Entonces, en -3 es abierto. Acá, en el que viene, ahí sí tienes que tener mucho Cerrado. cuidado. No, no es cerrado. Presta atención. Te voy a explicar. Habíamos dicho que A diferencia B son los elementos que solo, ojo, dice, solo deben pertenecer al intervalo A. Solamente al intervalo A. Pero quiero que mires en el 0. El 0, ¿a dónde pertenece también? Al intervalo B. Ah, entonces no puede ser cerrado ahí. No puede ser cerrado porque el 0 está perteneciendo también al intervalo B. Y por definición de diferencia, solamente debe pertenecer al intervalo A. Entonces, si en 0 ahí es cerrado, en la diferencia tiene que ser lo contrario. Tiene que ser abierto. Abierto. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Viste? Ahí está la diferencia. ¿Vieron? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no es 0 cerrado como en la unión y como en la intersección, profesor? Bueno, porque la unión y la intersección se definen de forma diferente a lo que es la diferencia. En la diferencia te indican los que solo pertenecen al intervalo A, según el ejemplo. Ah, profesor, y el 0, como tú ves, el 0 está en A también, pero también está en el intervalo B, porque es cerrado. Entonces, no debería pertenecer al intervalo B, por eso consideramos abierto. Vamos al ejemplo 3. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tienen ahí? No, teacher. Perfecto. Profesor, Dígame. ¿y lo del signo infinito tiene que ver con algo? Ah, ¿O sí. solo... Más adelante lo vas a ver. Yo lo Ok, coloco ahí para que profesor. veas. A ver, una pregunta siempre que me hacen acá, y también me hicieron hace un instante cuando trabajé en quinto beta 2, me dijeron, profesor, estos símbolos, así como un 8 echaditos, ¿qué significa? Así con el signo menos y con el signo más. Ah, bueno. Este de Infinito. acá significa menos infinito. O sea, ahí se determina, se interpreta ese símbolo como menos infinito, porque ahí los números están yendo hasta el infinito negativo, ¿no? Menos infinito. Muy bien. Y cuando veas con el signo más, ahí tú defines simplemente al más infinito. O sea, todos los números enteros que se van hasta el más infinito.
Muy bien, eso es lo que se interpreta. ¿Por qué, profesor, el menos infinito infinito lo toma en cuenta? Por una sencilla razón, y lo vas a ver en este momento. Porque cuando tú, por ejemplo, definas un intervalo donde tengas que definir hasta el menos infinito, siempre en los infinitos, como no tienen fin, siempre se determinan como un intervalo abierto. Los infinitos nunca pueden ser cerrados, porque no existe el infinito, pues, por eso se determina como abierto. Y el más infinito de igual manera. El más infinito también se define como un intervalo en ese punto abierto, en ese valor abierto, porque el más infinito tampoco no tiene fin, no se puede decir cerrado porque no tiene fin. Entonces siempre se define como abierto, tanto en menos infinito como en más infinito. En un instante lo vas a ver cuando entremos al complemento. Veamos, dígame. ¿Por qué tiene que ser solo lo que es de A y no puede ser lo que es de B? Claro, por definición de diferencia. Cuando tú defines diferencia, por ejemplo, diferencias, esta expresión, esto se lee, no se lee A menos B. Esta expresión se lee A diferencia B. En A diferencia B se define como los elementos que solo deben pertenecer al intervalo A, pero no deben pertenecer al intervalo B. No deben pertenecer al intervalo B. Así se define la diferencia. Siempre el primer intervalo, el primer intervalo es el que te va a definir la diferencia. El primer intervalo ahí. Ese es el que, como decirte, el que manda ahí en la diferencia, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tiene, según los intervalos E, que va desde menos 9 hasta 2. En menos 9 abierto y en 2 abierto. Y el intervalo F, que va desde menos 7 cerrado hasta 0 cerrado, me piden determinar E diferencia F. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer en este caso es definirlo. ¿Qué significa E diferencia F? Siempre el primer intervalo es el que te va a dar el orden al momento de definir. Como el primer intervalo es E, entonces en el conjunto solución deben ir los elementos, los números enteros que solo pertenezcan al intervalo E, que solamente pertenezcan al intervalo E, pero que no pertenezcan al intervalo F. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto de diferencia. Los que solamente, únicamente pertenezcan al intervalo E. Para definirlo ello, tenemos que hacer la gráfica. Graficándolo te vas a dar cuenta. Agarren su color azul. Vamos a definir el intervalo E, que empieza desde menos 9. A ver, profesor. En menos 9 es abierto y se va hasta el número 2. Y en el número 2 también es abierto. Ahí está. En menos 9 abierto y en 2 abierto. Perfecto. Entonces, ahí unimos. Ahí acabamos de definir el intervalo E. Gráficamente te vas a dar cuenta rápido. Ahora definimos el intervalo F, profesor. Agarramos el color rojo y el intervalo F empieza desde menos 7 cerrado. A ver, profesor, acá está menos 7 cerrado y va hasta el número 0. Y en 0 también tiene que ser cerrado. Perfecto. Y ahí dibujamos y cuando es cerrado, las bolitas se tienen que pintar. Muy bien. Y eso es lo que hacemos a continuación. Lo primero que se hace siempre es la gráfica, para poder luego definir correctamente. Bien, ahí graficamos. Bien, ahí está. Observa, el de color rojo viene a ser el intervalo F. Ahí lo voy a colocar de color rojo. Y de color azul sería el intervalo E. Pero como te das cuenta, el intervalo E empieza en menos 9 y se va hasta ¿dónde? Hasta 2, hasta el número 2. ¿Se dan cuenta? Está por todos los extremos. ¿Te das cuenta? Ahora te hago una pregunta. Acá me está pidiendo E diferencia F. ¿Qué significa E diferencia F? Dígame, ¿qué significa E diferencia F? Resta.
No es una resta, acá no se trabaja suma y resta, por si acaso, se dice diferencia. ¿Ah? ¿Qué significa? Significa lo que tú estás leyendo ahí. ¿Qué significa lo que acabo de subrayar? ¿Qué significa? Que solo E Solo el pertenece. intervalo E. Solamente pertenece. Ese símbolo significa pertenece. Solamente pertenece al intervalo E. Y veamos, ojo, no debe estar en F, ¿ah? Entonces, ¿qué elementos solamente pertenecen al intervalo E? Están en esta región. Observa. Ah, profesor, está en esta región que está a la izquierda y está en esta región que está en la derecha. Como tú te das cuenta, no debe pertenecer al intervalo F. ¿Entendió la diferencia ahora sí? ¿Entendieron? Sí, profesor. Profesor. Ahí dice lo que solo pertenece al intervalo E. Por eso es que el primer intervalo es el que manda. Y lo que solamente pertenece al intervalo E es el que está a la izquierda y a la derecha. No tiene que estar en el intervalo F, que está en el centro, por ejemplo. Y con la misma idea se hace en el de arriba. Por ejemplo, A diferencia B son los que solamente pertenecen a A, pero no a B. O sea, en B no tiene que estar nada. Absolutamente nada pintado. Así es, Tiago. Bien, ahí viene. Profesor, pero ¿cómo defino, cómo puedo juntar esas dos regiones que he pintado de color celeste ahí? Bueno, ahí aplicamos el concepto de unión. Cuando tú quieres juntar dos intervalos que están separados, tú lo defines mediante la unión. Ah, profesor, vamos a unir. Vamos a unir estos dos intervalos que están acá. Los dos de color celeste. Bueno, vamos a ver así, los dos de color celeste. Empecemos por el que está a la izquierda. A ver. El intervalo que está a la izquierda, ¿en dónde empieza? Díganme ustedes. ¿Dónde empieza el intervalo que está por la izquierda? Empieza en -9. ¿Y dónde termina? Díganme ustedes, porque ustedes hacen la clase, ojo, ¿ah? Después van a hacer su tarea solos, ¿ah? -7. Ah, -7, pues termina en -7, la primera parte. Ahí está. Y la otra región que está pintada de color celeste, ¿dónde empieza? En el 0. En 0. ¿Y dónde termina? Termina en el Termina 2. en el Ah, eso es lo que ustedes tienen que hacer la clase, ¿ah? No se queden callados, porque después cuando hagas tu tarea, después me van a decir, no entendí, ¿no? Tienen que hablar ahorita para explicarles, ¿eh? Cuando tengan E diferencia F, cuando tengan dos regiones así separadas, define uno por uno con los números. Paso número 1. Acá viene la respuesta final. Vamos a colocar los símbolos. A ver, observa. En -9 no está afectado por el conjunto F. ¿Te das cuenta? Y en -9, ¿cómo Abierto. es? En -9 es abierto. Muy bien. Ahí está. Pero ahora quiero que prestes atención. Observa el -7. La definición dice que solamente deben pertenecer al intervalo E, pero -7, al ser cerrado, pertenece a F. Entonces, para que vaya en el intervalo solución, si ahí -7 es cerrado, en el intervalo solución tiene que ser abierto. Debe ser abierto. Abierto. Lo contrario. Claro, porque no lo puedes... O sea, teacher, y si el intervalo F es abierto, tendría que ser cerrado. Así es, lo contrario. Ahí está la idea. Muy bien, como me dijo un niño temprano, dijo, el antónimo, profesor. En pocas palabras, ¿no? Muy bien. Y ahora nos vamos a la otra partecita. Observa acá, observa el 2. Profesor, ¿sería también abierto? Ah, muy bien. Mira, primero empezamos con el número 2. Profesor, en el número 2, como pertenece al conjunto E y no está afectado por F, ahí es abierto, profesor. Ahí no pasa nada. Y ahora observa el 0. El 0, al ser cerrado, pertenece al conjunto F. Si pertenece al conjunto F, para que esté en la diferencia, ¿cómo tendría que hacer? Abierto. Sí, abierto. Ah, abierto. Y ahora sí, esta es la solución al ejercicio número 3. Bien, chicos, y ahí de tarea, ustedes tienen la número 2 y la número 4.
La número 2 y la número 4 son de tarea que están en la plataforma. ¿Ah? Y para ello, por favor, definan bien, hagan bien los gráficos. ¿Ah? Acá se tienen que hacer los gráficos en cada uno de ellos. Y recuerda que siempre, siempre el primer conjunto es el que manda. Siempre el primer intervalo, perdón, más que un intervalo, es el que manda. Por ejemplo, acá en este intervalo, en la letra, el número 2, ¿quién es el primero que aparece? El intervalo D. D diferencia C significa los que solo pertenecen al intervalo D. Eso tienes que definirlo, ¿ah? Defínanlo ahorita para que no se olviden. Solo deben pertenecer al intervalo D. Y cuando tú en la número 4 defines H diferencia G, entonces ahí como lo defino, como los elementos que solo deben pertenecer al intervalo H. ¿Ah? Listo. Defínalo, por favor, porque con esto te vas a ayudar a resolver el trabajo. Bien, 30 segundos y nos vamos a la siguiente página. Bien, vayan terminando. Profesor, ¿vamos a hacer doble hora? No vamos a hacer doble hora. Ok, Bien. profesor, gracias. Listo. Ahora sí, niños, niñas, nos vamos a la siguiente página, por favor. Página 94. Ahora le voy a explicar complemento, ¿de acuerdo? Página 94. Presten atención, por favor. En la página 94, niños, niñas, marquen el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es de tarea también. Y ahí también te hablan de la diferencia. Ah, observa, acá también te dicen diferencia. ¿Ah? Entonces, ahí vas a tener 3 ejercicios con diferencia para que tú puedas trabajar. Bien, lo que vamos a resolver en clase es el ejercicio 3 y el 4 y marca el número 5. El número 5 es de tarea. Márcalo, por favor. ¿Sí? Entonces ya tienes el 2 y el 5 de tareas en esta página. Y para que entiendas la número 5, vamos a resolver el ejercicio 3 y el 4. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Nos dice, si el intervalo A va desde -3 abierto hasta 6 abierto, me piden calcular esta expresión. ¿Qué significa esa expresión? Con una comilla arriba. Eso significa el complemento del intervalo A. Complemento. Ajá, colóquenlo ahí, por favor. Eso significa complemento del intervalo A. Perfecto, profesor. Complemento de A. ¿Y qué significa el complemento? El complemento significa los elementos, los valores que no pertenecen al intervalo A. Teacher se quedó parado. ¿Cómo? Teacher. Dígame. Te escucho. Te escucho. ¿Cuál es el problema? Había dicho que se quedó parado. Sí, pero no entiendo ello. Que se quedó Seguro está mal. De repente su pantalla se le ha parado. A la Sí, par. su internet, teacher. Ah, es mi internet. A ver, ¿se mueve la página o no? Profesor, Sí, profesor, se mueve. Sí, se mueve, pues, ¿cuál es el Debe ser problema? el de Doménica. Debe ser en casa, porque acá no tengo ningún problema. No me indica nada tampoco. Bien, a ver, paso número 1. A ver, todos conmigo. Vamos a graficar rápido y graficamos. A ver, colocamos una línea ahí y vamos a graficar.
Te voy a enseñar a graficar rapidito esta parte, ¿no? Bien, profesor, acá empezamos desde -3. Vamos colocando ahí los valores. -3, acá -2, vamos haciendo la gráfica. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y para completar, ahí como ustedes ya saben trabajar esto, vamos a colocarle los 3 puntos suspensivos y ahí se va hacia la izquierda, se va hasta el menos infinito y hacia la derecha se va hasta el más infinito. Muy bien. Listo, ustedes trabajan más rápido que yo, así que no va a haber ningún problema. Entonces vamos a definir acá correctamente. O sea, paso número 1, la recta numérica. En todos este tipo de ejercicios, siempre tienes que hacer la recta numérica en primer lugar. Bien, ahora vamos a definir el intervalo A. Agarramos el color azul y profesor, en -3, ¿cómo es? Ah, profesor, en -3 es abierto y va hasta el 6. En el 6 también es abierto. Bien, colocamos nuestra bolita ahí. Ahí es abierto y también en 6 es abierto. Y ahora lo unimos. Bien, ese sería el intervalo A. Perfecto, profesor. Todos los elementos que están dentro, observémoslo ahí, todos los elementos que están dentro, y lo vamos a pintar acá, son los que pertenecen, ahí estarían los que sí pertenecen al intervalo A. En la región que está de amarillo están todos los elementos que sí pertenecen. Pero, profesor, el complemento no significa ello. El complemento significa los elementos que no pertenecen al intervalo A. Esa es la definición de complemento, los que no pertenecen. Si lo que está pintado ahí de amarillo son los que sí pertenecen, entonces, ¿qué elementos serán los que no pertenecen? Deben estar fuera. ¿Fuera de quién, profesor? Fuera del intervalo. Es decir, los que no pertenecen estarían en esta dirección, fuera del intervalo. Así En el es, infinito. hacia el más infinito y en la otra dirección hacia el menos infinito. Ah, profesor, tiene razón, pues los que no pertenecen estarían fuera. ¿Se dan cuenta? Los que no pertenecen deben estar fuera de ese intervalo. A ver, profesor, entonces la región que yo tendría que sombrear, ¿cuál sería? Sería la que no pertenece, o sea, la región que va hacia afuera. Esta que está acá y esta que está acá. Ese es el complemento, lo que no pertenece al intervalo A. Entonces, para terminar el ejercicio, para definir el complemento del intervalo A, tendría que representar estas dos regiones, la región que está acá a la izquierda y la región que está a la derecha. ¿Y cómo hago para juntarlas? Te expliqué hace un instante. ¿Qué operación utilizo para juntarlas? Utilizo la unión. Acá voy a utilizar la unión. Bien, profesor. ¿Y cómo se define? Bien, cuando tú quieras definirlo, siempre empieza de izquierda a derecha. Empecemos con el que está a la izquierda. ¿De dónde empieza? Empieza, profesor, empieza desde el menos infinito. Empieza desde el menos infinito. ¿Y dónde termina? Termina en -3, profesor. Ahí está, termina en -3. Listo, voy a borrar un ratito esto para que me dé más espacio. Ahí está, profesor. Y la tengo que unir, lo tengo que unir con la otra que viene, que está a la derecha, que empieza en 6, observa, empieza en 6, ¿y hacia dónde se va, profesor? Se va hacia el más infinito, porque ese es el complemento, ¿te das cuenta? Ahora bien, lo que tú haces de inmediato es definir los infinitos. Los infinitos siempre tienen que ser abiertos porque no es un valor exacto. En menos infinito es abierto y en más infinito también va a ser abierto. El detalle está en los que están en el medio. Acá está el detalle. A ver, observen ahí, para el complemento, lo que no pertenece al intervalo A. Yo te pregunto, alumno de quinto de primaria,
¿Cómo es en menos 3? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Mira la imagen. Abierto. Abierto, abierto. Cuando vas a definir el complemento, ¿cómo tendría que ser? Ahí cerrado. Así es lo contrario. Observen 6 en la gráfica. En la gráfica, ¿cómo es el 6? Abierto. Y en la gráfica es abierto, ¿cómo debería ser el intervalo? Cerrado. Y ahí se acabó el ejercicio. Muy bien. Listo, niños. Así se resuelve el ejercicio 3. Vamos a resolver de inmediato el número 4. Y el 4 sí es un poquito más rápido que el anterior. Igual Profesor, nos vamos a tener que volver a no es conectar. necesario volver a conectarse. ¿Ya? No es necesario. Vayan trabajando en la número 3 mientras yo voy graficando la número 4. ¿Sí? Bien, acá vamos a colocar el número 3. Ustedes vayan avanzando en la número 3. ¿Ah? Yo voy a representar la número 4. Bien. Bien, estudiantes. Ahora sí, vamos a terminar explicándoles la número 4. Dice, si el intervalo B va desde 3 abierto hasta más infinito abierto, me piden hallar el complemento de B. Esto se lee el complemento de B. Bien, pero ¿cómo se interpreta el complemento? A ver, ¿cómo se interpreta el complemento? Con el mismo lenguaje del ejercicio 3. Acá tenemos el complemento de B y el complemento de B tiene que ser los elementos que no pertenezcan al intervalo B. Ahí está. En primer lugar, vamos a definir el intervalo B. Agarramos nuestro color azul y empezamos. ¿En dónde empieza? En 3. ¿Y en 3 cómo es? En 3 es ahí abierto. Ah, profesor. Y como se va hasta el más infinito, entonces se va hacia la derecha, hasta el más infinito. Muy bien. Esa sería la región que corresponde al intervalo B. O sea, el intervalo B estaría en esta región de acá. Muy bien. Pero, profesor, a mí me han dicho complemento. Y el complemento es lo que no pertenece al intervalo B. Es decir, en el complemento estaría señalado hacia dónde. A lo contrario, hacia la izquierda. O sea, ¿hacia dónde? Hacia el menos infinito. Ahí estaría definido el complemento. Lo que no pertenece. Entonces estaría, profesor, en esta región que está acá. Vamos a definir la región. Acá estaría definido el complemento de B. ¿Te das cuenta? Ahí en esa región está el complemento de B. ¿Quedó claro? Bien. ¿Y cómo definimos el complemento de B? Bueno, de inmediato definimos complemento de B. El complemento de B, ¿desde dónde estaría empezando? Como tú ves, siempre ve, mira de izquierda a derecha. Acá está el complemento de B. Menos Ah, infinito. desde menos infinito, ¿hasta dónde tendría que llegar? Hasta el 3. Hasta el número 3. En el menos infinito siempre va a ser abierto. Ahí está. Pero observa en 3 en la gráfica. En la gráfica, ¿cómo es el 3? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. En la gráfica es abierto. Pero en el intervalo, ¿cómo tendría que ser? Cerrado porque es lo opuesto. A lo contrario, muy bien. Y ahí está, niños, niñas, la definición de complemento. El complemento es la región que no pertenece al intervalo, en este primer caso, en el número 3, al intervalo A, y el complemento en el segundo es lo que no pertenece al intervalo. Bien, chicos, chicas, entonces
ahí termina la clase del día de hoy. Gracias, teacher, por la Entonces, clase. tú tienes, gracias. a ¿Cuál ustedes es por la tarea, atención. profesor? La tarea es la número 2 de esta página y la número 5 de esta página. Si tú quieres resolver la número 1 y la número 6, pueden hacerlo, ¿ah? No hay ningún problema, a modo de práctica, ¿no? Listo, pero Gracias por la clase, teacher. hay 4 Gracias por la ejercicios de tarea. clase. ¿Sí? A ustedes por la atención. Resuelvan primero en sus libros y luego van a la plataforma, por favor, ¿sí? Y observen bien las alternativas. Observen bien las alternativas que están. Profesor.